Muy buenas tardes a todos. Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo seminario de nuestro ciclo de seminarios de cuarentena. Les agradezco como siempre a todos la participación en este evento. Mi nombre es Julieta Kopka y soy la persona a cargo del área de biología molecular de Biosystems. Bueno, en esta oportunidad tenemos como invitado especial a presentar a la doctora Estefanía Titarelli. Estefanía Titarelli es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora de la UBA, y actualmente es una profesional del Departamento de Biología y Genética Molecular del Laboratorio IACA de Bahía Blanca. En esta oportunidad, bueno, le agradecemos mucho la participación a Estefanía y la posibilidad de darnos parte de su tiempo en este momento en el cual el laboratorio está también tan abocado y tan ocupado con todo el tema de diagnóstico de COVID. Y bueno, en esta oportunidad los invitamos a presentar sobre cáncer hereditario, y el título del seminario es, bueno, cáncer hereditario, nuestra experiencia desde los análisis de BRCA hasta el panel de genes. Yo le agradezco mucho a Steffi la posibilidad de participar, como dije nuevamente, y bueno, yo, como siempre, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden colocar en el chat, y al finalizar vamos a hacer las preguntas. Y como siempre, también el seminario va a estar subido a nuestro canal de YouTube, y les vamos a acercar el link una vez que esto ocurra. Así que bueno, Steffi, si querés, yo voy a dejar de compartir la pantalla, si vos podés compartir y podés habilitar tu cámara y tu micrófono. Así ya empezamos, cuando quieras. Hola. Ahí te vemos perfecto. ¿Y me ven? Fíjate si podés compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Ahí se ve? Perfecto, ahí se ve. ¿Querés poner en modo de presentación? Yo voy a ponerme en modo y voy a apagar mi video, y cuando quieras podés arrancar. Ah, espera, alguien dice que no está escuchando. ¿Todos se escuchan bien? Porque alguien está preguntando que no tiene audio. A ver, espera, voy a ver. Sí, sí. Esperame un segundito que voy a ver si podemos solucionar lo de esta persona. ¿Seré yo? Cualquier cosa avísame y... No, porque todos se escuchan bien. Le voy a preguntar si activó el audio. Ya está, me parece que lo solucionó. Bueno, podés empezar, Estefi, ¿sí? Bueno. Gracias. No, de nada. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Como les comentaba Julieta, les voy a contar un poco de nuestra experiencia desde que arrancamos con el análisis de cáncer hereditario. Primero, para presentarnos, perdóname, pero yo veo un cartelito que dice algo de la pantalla, no sé, ¿ustedes lo ven o es mío nomás? Please. Sí, yo lo estoy viendo también. No sé si será algo de... si se ve. ¿Querés? No importa, yo por si les molesta porque es justo donde están los títulos, pero no sé cómo ¿Querés, sacarlo, la verdad. ¿Querés probar dejar de compartir y compartir de nuevo? Porque es raro. ¿Vos no lo podés mover? No, la otra vez cuando probamos, a ver, espera, cuando probamos no se veía esto. Sí, es extraño porque no se Dice que suele ver. dice como mover la... A ver, ahí está, ahí la dejé de ver. Pero se va Sí, y está. aparece y desaparece. Bueno. Bueno, no importa. No sé qué Sí, será. no sé por qué, porque aparece y desaparece. Sí. A ver si me para encima, no, peor. No, la verdad no sé qué es. Bueno, Bueno, no no te importa. preocupes. Cualquier cosa, si justo cae en algo importante, les digo lo que dice. Pero me parece que no, es solo en los títulos, va a caer. Bueno, para presentarnos, Laboratorio IACA es un laboratorio multidisciplinario de alta complejidad que tiene su sede central en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Recibimos muestras de distintas partes del país e incluso de países limítrofes. Y en Bahía tenemos 3 sedes y también tenemos sede en Capital Federal y en Mar del Plata.
Dentro del Departamento de Biología y Genética Molecular realizamos distintos tipos de estudios de identificación humana, filiación, estudios de ADN, estudios moleculares para detección de bacterias, virus, hongos y parásitos, y distintos tipos de estudios genéticos, y dentro de estos caen los cánceres hereditarios, de los cuales vamos a hablar. Para contarles un poco el pantallazo general de nuestra experiencia, en el laboratorio realizamos secuenciación por el método de Sanger desde el año 2008, y a partir del año 2015, que adquirimos un equipo MySeq de Illumina, arrancamos con la secuenciación de NGS. No sé por qué se pasan solas. En el año 2016 fue nuestro primer acercamiento al cáncer hereditario a partir del panel de BRCA1 y 2 de Illumina. Al poco tiempo, al año siguiente, ya cambiamos al panel de cáncer hereditario, donde se incorporaron muchos más genes, y a principios del 2019 cambiamos a las ondas del Consorcio Canadiense de Cáncer, que aumentaron aún más el número de genes. Y hacia fines del 2019 cambiamos a la tecnología de Nextera Flex, manteniendo las mismas ondas del Consorcio Canadiense de Cáncer. Respecto al flujo de trabajo y cómo nos manejamos, cuando nos llega una consulta al laboratorio, sea de un paciente o de un derivante, lo que nosotros solemos hacer es solicitar una historia clínica detallada para saber un poco las características generales de ese paciente y ver los genes que están involucrados. No sé por qué se me pasa sola la diapositiva, porque no está puesta automática. Perdón, saco un minuto para ver si lo puedo. No sé, Juli, si me podés ayudar, si es algo del Zoom que lo pasa sola. No debería ser del Zoom. Fíjate si no, en el modo de presentación no tenés puesta alguna transición automática por las dudas. A ver ahí. Bueno, como les decía, lo que hacemos es, en función del pedido... No se ve la diapo ahora, Estefi. Ah, bueno, está trabado. Se veía todo verde, como que se veía una parte de la diapo. A ver, pones de nuevo modo de presentación, a ver. ¿Ahí ven el PowerPoint o no? Sí, ahora sí se ve, pero a ver, ponerlo en modo de presentación, si querés. ¿Ahí? Ahí se ve. Ah, perfecto, hice lo mismo que recién, no sé qué pasó. Bueno, entonces, cuando recibimos la consulta, evaluamos el mecanismo molecular que está implicado y los genes que están involucrados, y evaluamos si la consulta en particular por determinado tipo de cáncer conviene resolverla por NGS o podemos hacer secuenciación por Sanger, si es factible. En el caso que definamos que lo vamos a resolver por NGS, hacemos la secuenciación y nosotros también nos encargamos, hacemos toda la parte del análisis bioinformático hasta poder clasificar las variantes y generar el informe final. El análisis bioinformático lo hacemos con la plataforma Sofía, después vamos a hablar más en detalle de ella, y la clasificación de las variantes las hacemos siguiendo las reglas de la CMG. Respecto al equipamiento con el que contamos en el laboratorio, tenemos un MagnaPure 96 y un MagnaPure Compact. Siempre utilizamos estos instrumentos para hacer la extracción, es decir, que hacemos la extracción automatizada y con estos nos aseguramos una buena calidad del ADN extraído. Tenemos las cuantificaciones y verificación de la calidad del ADN extraído, las hacemos a partir del NanoDrop y Quantus. Las hibridaciones que son necesarias en el proceso de preparación de las librerías, utilizamos un IBEX y evaluamos el tamaño de fragmento con el Fragment Analyzer. Y como les dije hoy, tenemos un secuenciador MySeq de Illumina. Bueno, entonces ahora sí, contándoles más en detalle, cuando arrancamos, lo primero a lo que quisimos enfocar fue a la resolución de casos de cáncer de mama y ovario,
y como los genes más importantes o más conocidos para este tipo de cáncer son BRCA1 y 2, optamos por el panel BRCA1 y 2 de Illumina. Este panel nos resultaba con muy buenos resultados, pero la preparación de las librerías y demás era muy laborioso, llevaba mucho tiempo, mucha parte técnica, que bueno, como les digo, si bien teníamos buenos resultados, cuando se nos presentó la posibilidad de ampliar los genes a estudiar, cambiando de una preparación de las librerías por amplicones a captura, y que la parte técnica iba a ser mucho más rápido, decidimos cambiar al TrueSight Cancer. Este nos dio muchos beneficios, ya en la próxima diapo les vamos a hablar puntualmente de los beneficios que fuimos teniendo a lo largo de todos estos kits que fuimos probando. Pero el pasar de estudiar solo 2 genes a estudiar 96 genes fue muy beneficioso. Después se ampliaron estos 96 genes a un poco más de 100 con las ondas que incorporó el consorcio canadiense, lo cual fue aún mejor porque seguíamos aumentando los genes que podíamos estudiar. Y el último cambio que hicimos a fines del año pasado fue cambiar de Nextera Rapid Capture, como veníamos haciendo con los TrueSight Cancer, a Nextera Flex, que el protocolo de trabajo y la parte técnica de preparación de las librerías mejoró mucho, además de tener otros muchos beneficios respecto a la calidad de los resultados obtenidos. Ahora sí, punto a punto los beneficios que fuimos obteniendo, ya les digo, desde el principio que arrancamos con el panel de BRCA1 y 2, hasta ahora que usamos Nextera Flex con las ondas del consorcio canadiense. Uno de los puntos muy beneficiosos fue la optimización de tiempo. Como les decía, el panel de BRCA1 y 2 era muy laborioso, llevaba mucho tiempo de mesada, de preparación, y ahora, entre medio, tuvimos el TrueSight Cancer, que se había agilizado mucho toda esta parte de preparación de las librerías, pero con el Nextera Flex, que fue lo último que estamos haciendo y con el que estamos trabajando ahora, los tiempos se redujeron aún más. Al principio tardábamos más o menos, teníamos aproximadamente 5 días de preparación de librerías, y ahora 2 días y medio, 2 días y medio, ya están los resultados, las muestras adentro del equipo. Lo cual esto fue muy beneficioso. A su vez, a pasar de estudiar solo 2 genes a estudiar un panel multigénico, nos dio muchos beneficios, entre ellos, respecto a cáncer de mama y ovario, no solo limitarnos a estos 2 genes, sino que hay otros genes también implicados en este tipo de cáncer, que al principio no los podíamos estudiar, y ahora sí. Y a su vez nos dio la posibilidad de ofrecer la posibilidad de estudio a más tipos de cánceres, no solo cáncer de mama y ovario. Así que esto fue muy bueno también. A su vez, ya cuando pasamos al panel de cáncer, empezamos con la posibilidad de realizar el estudio del número de variantes de copias. Esto permite hacer un screening inicial para evaluar la posible presencia de lesiones o duplicaciones en determinados genes que pueden estar también asociados a la patología. Con el panel de cáncer teníamos el análisis de CNV, era posible hacerlo para 11 genes, mientras que ya con los genes que están incorporados en el consorcio canadiense se puede hacer el análisis de CNV para todos. Y a su vez los resultados de estos análisis fueron mejorando la calidad de estos resultados. Respecto a costos, también fue muy beneficioso porque, por un lado, poder ofrecer más genes nos dio la posibilidad de obtener un mayor número de muestras. Entonces, de esta manera logramos rendir mejor los kits, permitió acortar los tiempos de demora y
A su vez, otra cosa que también fue beneficiosa para estos costos es que el análisis bioinformático últimamente, digamos, está incluido en el bundle de compra de reactivos, entonces en cuanto a costos también fue beneficioso. Y por último, este beneficio bien dedicado al Nextera Flex, la obtención de un rendimiento optimizado, es decir, fragmentos de tamaño homogéneo y alta uniformidad de cobertura. Esto es una gran ventaja del kit. Puntualmente en ese punto, la característica del Nextera Flex es por digamos, desde el principio, tiene un amplio rango de concentración de ADN. Es decir, que uno puede entrar con una concentración de ADN mientras que esté, el inserto dice entre 50 y 1000 nanogramos. Lo recomendado es entre 150 y 500. O sea que el rango de entrada en cuanto a concentración de ADN es grande y no tan limitado como era en los TrueSight Cancer. A su vez, la fragmentación, este kit no la hace en solución, como lo hacía el anterior, sino la fragmentasa está unida a perlas. Y de esta manera, lo que se logra es que si uno entra con una concentración de ADN adecuada, de manera tal de saturar la fragmentasa unida a perlas, logra una normalización del ADN por saturación, lo cual hace que las muestras sean más homogéneas y que por ende no haga falta cuantificar y normalizar en el momento antes de armar el pool. Esto es muy beneficioso, por un lado porque acorta los tiempos y por otro lado porque genera un mejor rendimiento del resultado. Nosotros todavía, si bien sí pudimos como lograr entrar a la preparación de las librerías sin tener una cuantificación tan exhaustiva y puntillosa como teníamos antes, porque ya sabemos que si caemos en el rango no va a haber problema, no logramos todavía armar los pools sin cuantificar. Si bien en las últimas corridas hemos ido notando que ya vamos logrando mejorar esto y las muestras en sí, digamos, todas las muestras que se largan en una misma corrida tienen valores de concentración prepuleo mucho más homogéneos que lo que teníamos antes. Así que este es el punto que nos queda terminar de mejorar como para terminar de optimizar los beneficios del kit al máximo. Entonces, como les decía, nosotros hacemos una cuantificación inicial en Quantus o en Nanodrop. Cuando usábamos el kit de TrueSight Cancer, la cuantificación la hacíamos sí o sí en el Quantus, que era muy puntillosa, porque sabíamos que si teníamos una diferencia en el ingreso de las muestras producto de esta mala cuantificación inicial, lo íbamos a ver reflejado en los resultados finales. Mientras que ahora con el kit de Nextera Flex no hace falta esta cuantificación tan exhaustiva, siempre y cuando estemos seguros de entrar en el rango que se sugiere. Entonces, bueno, ahora muchas veces podemos cuantificar con Nanodrop. Sí es importante la calidad del ADN, que bueno, nosotros, como les comentaba, extraemos automáticamente y la calidad que obtenemos es muy buena. Después viene la cuantificación pre-pool, que es esta que les comentaba que con Nextera Flex se podría obviar. Nosotros en este punto seguimos cuantificando y a su vez evaluamos el tamaño del fragmento, no el tamaño, digamos, evaluamos la presencia de fragmentos mediante Fragment Analyzer. Y la última cuantificación es la preingreso al equipo, que la hacemos con Quantus, y ahí sí evaluamos el tamaño del fragmento en el Fragment Analyzer. Otra cosa que hemos tenido
beneficios con el cambio al Nextera Flex fue la cobertura de las muestras, la uniformidad y la profundidad de cobertura. Así es como teníamos, es una muestra de una corrida de truza y cáncer, mientras que así es como se ve una muestra al azar en una corrida Nextera Flex. Ven que la homogeneidad de cobertura es mucho mejor con el Nextera Flex que lo que era con el cáncer. Y en otra cosa que hemos notado beneficios o mejores resultados es respecto a la indexación, que se ve arriba en verde, no sé si yo muevo el mouse si lo ven o no, pero lo que se ven son distintas muestras. Se ve. Ah, ¿se ve? Sí, sí. Perfecto. Entonces, distintas muestras de una misma corrida, cómo eran la indexación, si bien esto también tiene que ver con la cuantificación y demás, ven que no era tan homogénea, mientras que con el Nextera Flex las muestras están igualmente representadas. Todo esto tiene que ver con esto que les comentaba de la tagmentación unida a perlas y no en solución, donde antes, cuando la tagmentación era en solución, era muy dependiente de la cantidad de ADN que uno ponía, porque si ponía mucho ADN se cortaba poco, y si ponía poco ADN se cortaba mucho, entonces eso influenciaba mucho los resultados que se obtenían. Ahora, respecto al análisis bioinformático, como les decía, utilizamos la plataforma de SOFIA, antes también utilizábamos la plataforma de Bitgenia, pero bueno, ahora como les comentaba que está unido en el bundle de reactivos, hacemos todos los cánceres y los analizamos con SOFIA. Es una plataforma muy, muy amigable, muy visual, tiene de todo incluido dentro de la plataforma. Algo que es muy útil, sobre todo cuando no hay información en base de datos, es estos relojitos que se ven acá. Este reloj indica la presencia de la variante en la corrida, en todas las corridas que el laboratorio realizó, y en la comunidad. La comunidad somos todos aquellos usuarios de SOFIA. Lo cual, para una variante que no tiene información en base de datos, saber si el resto de la comunidad la encuentra o no la encuentra es muy útil. A su vez, bueno, tiene las características propias de la variante, y esto que se ve acá al costadito son son distintos predictores, y la parte visual que tiene es que si los predictores dan patogénicos, están los puntos hacia afuera, digamos, como para caída, mientras que si la variante si los predictores para esa variante no dan patogénicos, se ven todos en el centro. Y a su vez tiene acceso a distintas bases de datos haciendo un solo clic. Por lo cual, en cuanto a la visualización y qué tan amigable es la plataforma, es súper amigable. Algo que incorporaron hace poco y que para nosotros es muy útil son los criterios de la CMG. Como ahí les marqué, tienen una pestañita donde se incluyen los 28 criterios de la CMG y el software automáticamente clasifica la variante. Sin embargo, cada uno puede ir y cliquear o descliquear aquel criterio que considere importante para esa variante y reclasificarla. Pero bueno, antes, como les comenté al principio, nosotros siempre informamos siguiendo los criterios de la CMG, así que estos criterios ahora estén incorporados dentro de la plataforma es muy útil, si no había que usar herramientas externas. Otra cosa que es importante resaltar es que SOFIA tiene una alarma, como se ve ahí, para los genes que tienen pseudogenes. Los pseudogenes son un problema para la secuenciación por NGS, ya que es muy difícil discriminar cuando una variante está presente en un gen o en un pseudogen. Pero la implicancia clínica de esa variante en uno o en otro es totalmente distinta. Entonces, que SOFIA
te marque aquellos genes que presentan pseudogenes, es como una alarma de, ojo, cuidado, esta variante está, pero presta atención que este gen tiene pseudogen. Así que eso también es bueno. Ahora, respecto al análisis del número de variantes de copias. El análisis de variantes de número de copias se hace siguiendo un algoritmo en el cual se seleccionan en función de la cobertura distintas muestras que permiten normalizar las regiones target de todas las muestras. Entonces, de esta manera se puede, lo que hace el algoritmo es detectar la posible presencia de una duplicación o de lesión en alguno de los genes que estamos estudiando. La plataforma muestra de esta manera, también es bastante visual la presentación que tiene para los NBs. Así se muestran cuando los NBs son normales. Cuando los NBs están rechazados, los muestra así. Esto teníamos algunos casos de esto, sobre todo con True-Site Cancer, que nos costó mucho poner a punto. Y cuando detecta alguna alteración, como por ejemplo acá puse un ejemplo de una lesión, lo marca en rojo con un 1. Uno se supone que tiene siempre 2 copias. Si detecta que hay una copia de menos, pone un 1 en rojo. El grafiquito de abajo es otra manera de visualizarlo. Y cuando hay una duplicación, hace lo mismo en naranja y un 3. Siempre que se detecte en el screening por CNV una duplicación o una posible duplicación o de lesión, se debe confirmar con un método específico. Y así marca cuando los CNV son dudosos. Y ahora, para contarles un poco en cuanto a números, nosotros desde que arrancamos hasta ahora tenemos siempre desde que arrancamos no, digamos, desde que arrancamos hasta ahora tenemos la posibilidad de que nos soliciten el análisis de BRCA1 y 2, o desde que incorporamos el panel de cáncer tenemos la posibilidad de solicitar el análisis en función del panel de cáncer, no solo BRCA1 y 2, hablando de cáncer de mama. Hasta el momento llevamos 67 casos analizados con el panel y 190 analizados solo para BRCA1 y 2. Cuando analizamos las variantes estudiando solo BRCA1 y 2, vemos que en el 8% de los casos detectamos variantes patogénicas. Es decir, de ese total de población estudiada, digamos, solo en el 8% de los casos le detectamos alguna variante que podría estar explicando la patología. Mientras que cuando estudiamos el panel de cáncer, el número de variantes que podrían explicar la patología aumenta a 39%, es decir, detectamos muchas más variantes cuando estudiamos el panel, con lo cual esto es muy beneficioso, digamos, porque logramos de esta manera confirmar o dirigir un diagnóstico incorporando muchos más genes. Entonces, los cambios positivos que hemos tenido hasta ahora, por un lado, el aumento del número de genes a estudiar, es muy beneficioso por todo esto que les estaba mostrando. Y por otro lado, la preparación de las librerías con NexteraFlex, nosotros estamos muy contentos con el cambio en cuanto a tiempo, rendimiento, calidad de resultados, muy, muy recomendable. Así que bueno, esa es nuestra experiencia hasta el momento. Gracias. Bueno, gracias, Estefi. Muchas gracias. Si querés, puedes dejar de compartir la pantalla y habilitar la cámara si no la tenías habilitada, no sé. Sí. Ahí está. Sí, ahí te vemos, ahí te vemos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, a ver, en el chat. Había una pregunta que yo la respondí porque, bueno, acá Agustín preguntaba a qué se refiere
¿A qué se refiere con que Sofía está en conjunto bundle con los reactivos? Entonces yo le expliqué que eso se refiere a que desde Biosystem nosotros estamos ofreciendo actualmente, como somos representantes tanto de Illumina como de Sofía Genetics, ofrecemos el panel de TrueSight Cancer ya en paquete con el análisis bioinformático para que esté todo incluido, digamos. Así que bueno, eso por un lado. Acá hay una pregunta que te dicen, ¿cómo se maneja el informe de variantes en genes que no fueron solicitados al paciente? Por ejemplo, que soliciten análisis de BRCA1 y 2 y aparezca alguna variante en otro gen. Eso es un tema. Nosotros siempre miramos en primera instancia aquellos genes que fueron solicitados. Digamos, nos piden BRCA1 y 2, miramos BRCA1 y 2. Si vemos alguna variante patogénica que no haya duda, que esté reportada y demás, y que consideramos importante, en el caso que tengamos el contacto con el médico, hablamos con el médico, le explicamos la situación y es el médico quien define si quiere ampliar o no el estudio. En el caso de decidir ampliar el estudio, se solicita un nuevo consentimiento del paciente para recién ahí poder hacer el análisis completo de estos otros genes. O sea que ustedes miran los demás genes. Bueno, se me generó la duda mientras vos estabas diciendo tu respuesta, ¿no? En general no es que los mirás, pero Sofía tiene una particularidad que cuando vos filtrás, te aparecen las variantes patogénicas arriba. Entonces es como medio difícil no mirarlo si hay algo que realmente está bien definido. ¿Me explico? Sí. Ustedes usan la herramienta de Sofía de paneles virtuales, porque también sé que vos podés generar paneles virtuales para decir voy a mirar solo estos genes, por ejemplo. Claro, sí, eso sí, siempre lo hacemos. Sí. Pero para poder aplicarlo, muchas veces ya tenemos que aplicar el filtro solo. Entonces, si hay algo que realmente, vuelvo a insistir en esto, de que si siempre hablamos primero con el médico y es el médico quien define si se justifica o no transferirle la ampliación del estudio al paciente, y es el paciente quien vuelve a consentir en el caso de querer ampliarlo. Sí, exacto. Nosotros siempre recomendamos esto, ¿no? Que si está la posibilidad de hacer el panel de genes o BRCA1 y 2, siempre es mejor optar por el panel de genes por esto que estamos viendo, ¿no? Siempre tenemos más chance de encontrar algo que explique la patología si estudiamos más genes que si nos limitamos solo a 2. Pero bueno, es el médico quien termina de dirigir el estudio y de informarle al paciente y demás. Sí, perfecto. Acá hay otra pregunta, hay dos preguntas más, pero una está asociada a esta anterior, así que te la voy a hacer primero. Dice, ¿es decir que ustedes hacen el panel independientemente de cuál fue la solicitud del médico? Claro, sí, porque nosotros trabajamos con el panel, no trabajamos más con el panel de BRCA1 y 2 que trabajábamos inicialmente. Claro, exacto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿diagnostican fenotipo BRCA-NES en el panel de genes? Espera, no sé qué son fenotipos BRCA-NES. Perdón, fenotipo. Yo tampoco, en realidad. Edith, ¿querés aclarar la pregunta? Podés habilitarte si querés el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Si bien clínicamente todavía no se aplica en lo terapéutico, pero sí se está empezando a estudiar cuando buscan BRCA, pero al hacer panel y encuentran otros genes como PALP, es decir, que están en el complejo de BRCA, no tenés una mutación de BRCA, pero ese cáncer se comporta como un fenotipo de BRCA. ¿Por qué? Porque el complejo no funciona. Entonces están haciendo estudios de cuánto frecuente es eso y seguramente en poco tiempo va a ser de tipo terapéutico. Si mira. ustedes lo tenían en cuenta o no. No. Se da mucho en los triples negativos, por ejemplo. Mira. Está bien. Gracias. No. Muchas gracias. Acá te hacen otra pregunta, dice si le informan al paciente que le analizan todos los genes aunque no los informen. Claro, sí, eso siempre está, digamos, sean los colegas que nos derivan o el médico, siempre saben que nosotros hacemos
el panel completo de cáncer hereditario. Por eso siempre nuestra sugerencia es que, salvo que vaya como muy dirigido a algo puntual, opten por pedir el panel y no solo por BRCA1 o 2. Perfecto. Yo te quería preguntar si ustedes BRCA1 y BRCA2, o bueno, sí, BRCA1 y BRCA2 fundamentalmente, si también lo están, o tienen pedidos de muestras para somático, para análisis somático o no todavía. No, nosotros todavía somático no. O sea, solo están ofreciéndolo para cáncer hereditario. Terminal, sí. O sea que no hicieron ninguna experiencia con el mismo panel en análisis No, todavía somático. no, en tumores no. Ok, perfecto. No, no. Es Y el próximo paso, pero todavía sí. no. Y lo otro que te quería preguntar es si en el tiempo, porque bueno, vos mostraste los números de resultados que tienen hasta el momento, pero te quería preguntar si en el tiempo que hace que empezaron a trabajar con NGS, si notaron un incremento en el número de casos, o sea, si es algo que se está cubriendo, si ustedes ven que se está cubriendo más, que se está solicitando más, que es algo que está siendo más aprobado por las medicinas privadas, digamos. En cuanto a la aprobación por las medicinas, tenemos de todo. Va mucho, bueno, todas las obras sociales piden la historia clínica, que es la misma que pedimos nosotros, y, bueno, la orden médica, y a su vez como un detalle específico del médico de por qué está solicitando el estudio. Entonces, para que la obra social lo apruebe o no, depende mucho de esto, ¿no? Del énfasis que pone el médico en la necesidad del estudio. Eso es muy importante. Exacto. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué tipos de tumores analizan? ¿Solo cáncer de mama? Entiendo que no son tumores porque es cáncer hereditario, No, no pero son bueno, tumores, si querés aclarar, claro, pero si querés aclarar qué tipo de cánceres hereditarios están incluidos por ahí en el digamos, panel. lo que claro, nosotros tenemos, digamos, en nuestro directorio no tenemos clasificado en función del cáncer, sino tenemos el panel de cáncer. Entonces, por eso es que nuestro flujo de trabajo es, bien como mostré ahí, que siempre pedimos la historia clínica y el pedido del médico. Entonces, en función de lo que el médico solicita, nosotros evaluamos qué genes están implicados y si los tenemos o no incluidos dentro del panel. Si podemos resolver cáncer de páncreas, cáncer renal, von Hippel-Lindau, bueno, y más. Pero siempre funciona así, ¿no? Como en función del pedido médico, si el médico está decidido qué genes quiere pedir, listo, va a hacer el pedido directamente de genes. Pero si no, nosotros sí hacemos esta interacción de buscar los genes implicados, ver si los tenemos o no en el panel y en función de eso sugerir. Y te hago otra consulta, además de, supongamos para el médico que quiere pedir solo BRCA1 y BRCA2, ¿no? ¿Ustedes también ofrecen la posibilidad o tienen entre la prestación que ofrecen, por ejemplo, el panel que sería de mama ampliado, que incluye los demás genes, y por ahí no todo, entiendo que hacen el panel entero, pero digo, en el caso para informarlo, porque ustedes informan lo que el médico obviamente pidió, salvo que vean como mencionaste. No, por eso, muchos médicos nos piden panel cáncer de mama, por ejemplo. Entonces Sí. somos nosotros los que definimos qué genes se incluyen dentro del panel. Ok, y eso se lo comentan al médico antes de, ok. Claro, sí, igual muchos médicos ya nos conocen, entonces ya saben cuáles son los genes. Otros, que al principio nos pedían panel, ahora ya especifican los genes, como que es una interacción constante. Nosotros siempre tratamos esto, que el médico que hace un pedido, que se pueda comunicar con nosotros con el médico. Lo mismo para el análisis variantes, si hay alguna variante que nos hace ruido, que no nos gusta, siempre está bueno esta interacción constante porque ellos ven como el otro lado. Sí, exacto. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta más acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No veo más preguntas acá y de mi parte tampoco. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta oral, no hay ningún problema. Pero bueno, si no, de mi parte te quería agradecer mucho, Estefi, la presentación y al laboratorio, por supuesto, y acá, por la posibilidad de participar. Y bueno, de nuestra parte agradecerles también a todos los participantes. Cuando esté subido al canal de YouTube se los vamos a hacer llegar el link para que puedan conectarse. Y de paso,
A ver, espera que acá hay una pregunta. Me gustaría saber, no sé si esto vos lo... Me gustaría saber cómo enmarcan la investigación con el consentimiento informado del artículo 59 del Código Civil y Comercial. Bueno, así el Código Civil, no, yo no me lo sé, la verdad. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro consentimiento y ese es el que solemos enviarle al, digamos, si el paciente viene al laboratorio es el que le hacemos firmar. Nosotros en ese sentido nos ponemos con el paciente a leer punto por punto y a consultarle si hay algo que no entiende o cualquier duda que tenga. Eso lo hace con nosotros, más allá de lo que hace en el consultorio con el médico. Es el paciente que viene al laboratorio. Y el paciente de derivante es el derivante quien se encarga de hacer firmar el consentimiento, pero sí es necesario el consentimiento firmado para poder hacer la entrega del informe. Sin consentimiento firmado no entregamos el resultado. Perfecto, está claro. Bueno, acá te felicitan y te agradecen mucho la presentación. Desde el Juan Berna, desde el laboratorio de Agostino Bruno de La Plata, te agradece y te felicita. Edith Illescas también, y bueno, muchos otros agradecimientos. Bueno, gracias. Bueno, y acá... yo te agradezco por invitarnos y por sacarnos un poco del COVID de la cabeza un ratito. Así que gracias. Bueno, yo sé que están bastante ocupados, por eso también les agradezco mucho la posibilidad de participar. Bueno, a los participantes lo que les quiero avisar es que la semana que viene no vamos a tener seminario porque estamos con una capacitación interna y bueno, ya van a recibir la invitación. Hay un seminario confirmado para el 13 de agosto, ¿sí? Que jueves 13 de agosto van a recibir invitación y bueno, y estamos planeando otros seminarios. Así que, bueno, muchas gracias a todos y gracias Steffi y gracias al laboratorio. Bueno, los saludos, les pido de todos. Muchas gracias a todos. Gracias Juli. Gracias. Gracias a todos. Gracias.